Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho, ¿qué tal? Un placer enorme saludarte a vos y a toda la gran audiencia que tiene la radio Nuevo Tiempo. Y gracias a Dios, cada vez más numerosa, ¿eh? Eh, Sinceramente me sorprendo de la cantidad de hermanos que a lo largo de Sudamérica sintonizan la radio, este programa, para poder disfrutar del estudio de la Biblia. A mí me sorprenden, ¿no? Los mensajes que me llegan los viernes, a esta Ujú. hora, ¿no? Cuando empieza la emisión del programa, mañana cuando se repite el programa, y la cantidad de amigos que se sorprenden, primero por la calidad del trabajo y segundo porque muchos no me creen que estamos completamente separados con Luchos con tantos kilómetros de diferencia, creen que estamos pegados uno al Ujú. lado del otro, cosa que no es así. Pero agradecidos por el cariño y la muestra de afecto que cada uno de ellos tienen con nosotros, por seguirnos, por Sí, escucharnos y a realmente, veces ¿eh? palabras exageradas, ¿eh? A veces son Sí, palabras sí. exageradas. Sí, yo digo que son demasiado cariñosos con Total, nosotros, ¿eh? Yo le totalmente. quiero mandar un saludo a Ariel, que espero que nos esté escuchando. Él sería un posible oyente nuevo. ¿M? En medio de una situación familiar que hemos tenido hace unos días, me lo encontré. Y viste esas charlas que podés tener con algunas personas que en medio de cosas difíciles son como un bálsamo de Ujú. esperanza. Sí. Bueno, disfruté muchísimo ese momento de charla con vos, Ariel, así que te mando un fuerte abrazo. Él no estaba enterado, así que le pasé el link para el podcast. ¿Mm? Así que si estás escuchando, un abrazo fuerte. Bien. Bueno, yo aprovecho este ¿Eh? momento de saludos y quiero saludar a un amigo que se llama Pablo, que Bien. es de la ciudad de Neuquén. Pablo, es un líder de una de las iglesias, la iglesia de Islas Malvinas, así se le dice Ajá. a la iglesia, porque la calle Las Malvinas. Pablo es un amigo de la universidad, un empresario, un hombre, un pastor que tiene una empresa, porque es un pastorazo, y le mando un saludo Mirá cómo grande. dan, cómo se dan vuelta las cosas de los tiempos, ¿no? De encontrarse acá y después encontrarse ahora, en este momento, ¿no? Sí, somos casi vecinos. Él tiene Ah, mirá. el negocio que es grande, cerquita de casa. Nos encontramos a charlar y él es uno, junto con Elvio, otro gran amigo de General Roca, a quien le mando un saludo grande, de los que me decían, ¿cómo haces para viajar y estar con Lucho para hacer el programa? Le digo, no viajamos. El programa, yo estoy en casa y Lucho en los estudios de la radio de la universidad. No, no, es el jet privado, por eso. Ganas no me faltan, Lucho, ganas no me faltan. Ujú, ujú. Bueno, ya será posible que estemos juntos ahí en algún estudio también, ¿no? En ¿Cómo? algún Sí, momento. sí, por Ya se va a supuesto. dar. Sí, por supuesto. ¿Bien? O ahí o acá, o en algún otro lugar, pero ya se va a dar. Sí, Bien, totalmente. Sebastián, tema de esta semana. Inauguramos tema, serie, ¿no? Inauguramos serie, eh, pero yo te decía en el último encuentro de la serie anterior que en realidad estamos dándole algo de continuidad más bien, ¿no? Completamente. Porque si bien terminamos la serie de Isaías, ya hemos terminado la serie y hemos analizado de a poquito cada capítulo de este gran libro, tremendo libro, yo me quedé realmente, Sí. viste cuando vos comés y comés mucho y Ujú. te sentís, algunos dicen pipón, ¿no? Cuando te sentís repleto. Sí. Bueno, el libro de Isaías me regaló eso, a mí, digo, hablo de manera Ujú, personal, ujú. me regaló un montón de cuestiones que estaban ahí, que uno no percibía y que realmente venían muy bien. Y ahora vamos a comenzar otra guía de estudio que no es una guía llamada bíblica, o sea, no agarramos un texto de la Biblia, un Claro, no es libro de por la Biblia, libro de... Exacto. es una serie temática. Ujú. Vamos a estudiar un tema a lo largo de toda la Biblia, pero siempre hilando un mismo pensamiento. Y el título de este tema es La promesa. La Ujú. promesa, el pacto eterno de Dios. Y vamos a hablar de este tema, de este pacto, de esta promesa, desde la etapa de la Biblia hasta la otra etapa de la Biblia. Cómo Claro. atraviesa este tema todo el libro sagrado inspirado por Dios Ujú. y cómo a nosotros nos sirve entender bien este tema. Y que por lo tanto es imposible eludir la presencia del libro de Isaías también allí, ¿no? Por supuesto, yo no leí todo el libro, pero quiero creer que en algún momento vamos a estar tocando algunos textos bíblicos del libro de Isaías. Te doy algunos títulos. A ver, Algunos a ver, títulos. a ver. Esta semana vamos a estar respondiendo una pregunta y la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Qué Es el ocurrió? primer tema, el de hoy, sí. Primer tema.
Después vamos a ver conceptos básicos del pacto. Me parece fantástico esto, ¿no? Ver conceptos básicos. Ujú, sí. Por siglos perpetuos, otro título, por siglos perpetuos. Un pacto eterno. Este me encanta. Sí. Después otro título es Hijos de la promesa. Ah, mirá qué lindo título. Me gusta. El pacto en el Sinaí, la ley y el Ujú, pacto, la señal del pacto, ujú. el nuevo pacto. ¿Qué título este y qué tema? El nuevo ¿Te acordás que pacto. lo mencionamos? Lo mencionamos en los últimos encuentros, este tema justo. Exactamente, va a ser la lección número 10. El santuario del nuevo pacto. Uh, uh, qué tema. La fe del pacto y la vida del nuevo pacto. Son los títulos, algunos títulos, no los leía Ujú, todos, ujú, que vamos a estar en estos próximos 3 meses, desde ahora y hasta finales del mes de junio. ujú. Estos son los 3 meses que vamos a Bien. disfrutar de este tema. Viste que si uno se pone a avanzar en los temas y se lo lee completo al material, corre el riesgo de cuando semana a semana queremos encontrarnos, corre el riesgo de adelantar algo que en realidad no corresponde al tema presente, ¿no? Es Ujú. algo más del futuro. Entonces, por allí conviene tener un pantallazo, me parece, en general de lo que vamos a ver, pero profundizar semana a semana me parece que es lo mejor, ¿no? Sí, completamente. Sí, sí, sí. Y te permite ir edificando de a poquito y con bases Ujú, sólidas. Y ya ujú, cuando llegamos a temas más difíciles, más profundos, ya tenemos una sí, base. Por eso que la semana que viene empecemos a hablar de los conceptos básicos del pacto me claro, parece claro, muy sí. atinado por quienes dirigen Ujú, esta obra, este material de estudio, ujú. y me parece realmente excelente. De paso, el autor es un profesor, el doctor Gerard Hassel, ya fallecido él, Mm, ujú, doctor en la Universidad de Vanderbilt, fue el primer profesor en ser considerado con la medalla de John Neuwyn Andrews, la medalla John mirá, Andrews, de sí. Antiguo Testamento y Teología Bíblica en el seminario. Además de enseñar en varios lugares, él trabajó desde el año 81 hasta el año 88 como decano del seminario de Andrews y durante 27 años como el director de los programas doctorales. Ya Mirá. fallecido el doctor Hassel, autor de un montón de libros. Yo ahí Ujú, atrás, sí, los que están en YouTube van a ver que atrás mío tengo una pequeña sí. biblioteca. Varios libros son del doctor Gerard Hassel, gran escritor, gran erudito, y esta obra es un resumen de muchas cuestiones que él escribió sobre el tema del pacto. Ujú, bien. Bueno, si la próxima semana el tema va a tener que ver con las bases del pacto, tal vez hoy con el título que tiraste, ¿no? El qué ocurrió, tendrá que ver con las razones por las cuales pensar en un pacto, entonces. Completamente eh, excelente el planteo, la pregunta. El texto bíblico con el que arrancamos hoy es el de Génesis 1, 26 y 27, que Ujú, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra ujú, imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. ¿Qué ocurrió? Bueno, vamos ujú, a empezar a hablar de la creación. Vamos a hablar qué ujú, enseña la Biblia sobre los orígenes. ujú, Podemos hablar de qué clase de relación quería tener Dios con la humanidad, ujú, cuál era el propósito del árbol del conocimiento del bien y del mal, y qué esperanza se le dio a Adán y Eva inmediatamente después de la caída. Estas son ujú, algunas de las preguntas que intentaremos abordar, que intentaremos responder en el encuentro de hoy, preguntas que ujú, nos ayudan a entender el porqué de un pacto. ujú, ujú. ¿Qué Claro. ocurrió? Bueno, vamos a ¿Qué responder pasó, no? esto. ¿Qué pasó? Y una vez que entendemos qué pasó, vamos a ver por qué hay una necesidad de un pacto. Ujú. Es fundamental entender este concepto. Bien. Bueno, tal vez me adelanto un poco, Sebastián. Es una apreciación muy personal, ¿no? Pero el que ocurrió, uno, cuando lee ese título, automáticamente la respuesta que uno tiene es, y la caída del hombre, entonces fue necesario un pacto, ¿no? Pero yo hasta me atrevería a decir que la necesidad del pacto ya existía porque Dios quería tener una relación con nosotros. Lamentablemente caímos. Eh, Entonces ya tenía un pacto, algo pactado con nosotros desde la Exactamente, creación. Y, exactamente, y, Lucho. y entonces nosotros creemos que tenemos que firmar un contrato con alguien una vez que tenemos problemas con los negocios y las cosas hay que
pactarlas antes. Sí, tu razonamiento es perfecto. O sea, Dios no espera la caída del hombre para activar un pacto. Ya el pacto estaba Claro, hecho. sí. Cuando dice hagamos, ahí ya fue Ujú, un pacto ahí hecho entre esta divinidad. exacto. Hagamos Ujú, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ujú, Y ahí ya comienza el pacto. La idea de este pacto es de tener a la humanidad brindándole un mundo perfecto, ujú, brindándole un mundo de felicidad, de amor. Nos cuesta muchísimo entender esto porque hemos nacido sí. ya en un mundo completamente caído, completamente Ujú, inmerso en el pecado, en la maldad, donde uno al transitar, claro, cuando uno le toca vivir en algunos lugares tranquilos como es Libertador San Martín, uno sí. vive, sabe que hay maldad, sabe que hay pecado, uno percibe, pero hasta por ahí nomás. Cuando uno vive en Ujú, lugares tranquilos, en pueblos tranquilos del sí. interior de los países que nos están escuchando, ahora cuando uno vive en las metrópolis, hablo de Buenos Aires, Santiago de Chile, Lima, ciudades grandes, Asunción en Paraguay, o ciudades como, no sé, Encarnación, Ciudad del Este, Ujú, ciudades grandes como Santa Fe, Mendoza en Argentina, no sé, por nombrar algunas. sí, sí, sí. Uno percibe la necesidad del hombre, la falta de alimentos. No es la falta de alimentos, la mal distribución de los alimentos, Sí, claro, porque claro. hay alimentos para todos, pero el egoísmo, el poner primero al yo antes que a Dios, Ujú, el pecado, ujú, ha hecho que este mundo realmente la pase mal. Ese no era el plan ujú, original de Dios. tal cual. No Ahora, era. Sebastián, a ver, las cosas en las grandes metrópolis se perciben más de esa manera porque hay mayor cantidad de gente, pero el problema, a ver, en todos lados se cuecen habas, dice el dicho, ¿no? Pero el problema es que en lugares donde hay más gente se nota más solamente, creo, ¿no? Ujú, Porque pueblos grandes o pueblos chicos, lugares muy habitados o lugares, como uno dice, ¿no? Qué vida tranquila, los que habitamos somos los seres humanos. ujú, Y el problema, lamentablemente, somos los seres humanos. Somos los que hemos roto el pacto. ujú. Sí, el problema es exactamente el mismo. Ujú. Claro, pasa que en una ciudad, como decís vos, la densidad de la población hace que el problema del pecado se vea a mayor escala porque hay más gente, simplemente eso. Sí, sí. Pero el problema ha sido el mismo. ¿Cómo comienza el mundo con un Dios creador? Un Dios que no se detiene Ujú. a explicar que es creador. Él te Ah, sí. dice, yo creé, listo, ya está. Sí, No vas a sí. poder entender esto. Entonces, Ujú. simplemente aceptalo y eso se llama fe. Acepta que cree el mundo y ahí comienza a transitar la historia de la humanidad con la caída y con este segundo pacto, porque el primer pacto era vivan eternamente aquí en este lugar que les he creado, disfruten de la vida y del amor que yo les tengo y de este mundo que les he creado para ustedes. Tal vez para poder entender un poco más de esto, ¿no? Dios no se toma el trabajo de andar explicando con ninguna teoría ni demostrando que Él creó. Y entendamos que el texto bíblico se escribió mucho tiempo después de la creación, Exacto. con las limitaciones que pudo haber tenido el escritor, Ujú, ¿no? Pero que sin embargo todavía tenía en claro que Dios es el creador. Por lo tanto, tampoco necesitó estar ni siquiera anotando apuntes anexos. ujú. ¿Sí? Dios es el creador, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí equivale a cabo, aquí significa esto. No, no nada de eso. Porque estaba hablando de alguien a quien conocía. Exactamente. El relato se había hecho de manera oral durante miles y miles de años. Y cuando el autor, que es Moisés, el que escribe este relato, él no se para en los detalles porque la gente a la que él le estaba contando la historia ya conocía los detalles porque los había escuchado de manera oral. Ujú. Entonces, por eso vemos a un Dios que no se pone en los detalles, simplemente por fe uno acepta que Él es el creador del mundo y eso ya nos cambia la perspectiva, porque aceptar que Dios es el creador del mundo ya te ubica en un plano totalmente inferior. Exactamente, Ahora, cuando exactamente. vos no entendés esta idea y no la aceptás, cambia absolutamente tu manera de pensar a todo, porque ahora, al no existir Dios, tu concepción de vos mismo, de la humanidad, Ujú. pasa a un plano superior
que no es el que Ujú. corresponde, según nuestra teoría, ¿no? Aquellos que creemos en Claro, Dios. sí, claro. Y Sí. ahí cambia absolutamente todo, porque ya no existe el pacto, no existe la vida eterna, no existe el pecado, porque el pecado es alejarse de Dios. Cambia Ujú. absolutamente todo cuando uno no entiende que uno viene, nace con la misma creación. Tenemos que hacer una primera pausa. Recién estamos en lo que sería el punto de partida entonces del tema. Ujú. La pausa, ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Recién estamos, decíamos, en el punto de partida desde ese Dios que sabe, tienen bien en claro quién es. Yo soy. Volvemos a algo que hemos dicho muchas veces, ¿no? Yo soy es el creador y no se puede pensar en un yo soy no creador. Ujú. Nosotros no lo tenemos en claro nada más. Pero él no necesitaba aclarar nada. Es como que yo te pregunte a vos, Sebastián, ¿vos quién sos? ¿Mm? Vos sabés quién sos y todo lo que eso implica. Muchas veces hemos hecho un poco en humorada, yo tengo 3 nombres, pero yo soy Lucho, Exacto. ¿no? Bueno, eh, en otra escala muy diferente, Dios tiene bien en claro quién es. Y el yo soy significa también, yo soy creador. Por lo tanto, no necesitaba andar aclarando nada. Ujú. Qué lindo estar seguro de lo que uno es también, ¿no? Esa identidad, que es parte de lo que Dios quiere para nosotros. Exactamente. Y el pacto tiene que ver con esto, con restaurar la identidad, Ujú. ¿no? Sí. Eh, Este tema es un tanto sencillo para aquellas personas que luchan por la identidad, no sé, de algún país ya abandonado, de Ujú. alguna etnia. Estoy hablando de aquellas Ujú. personas que son descendientes tal vez de grupos autóctonos en algún país, entonces Ujú. defienden, Ujú. y realmente yo valoro mucho esto y me parece muy notable. Sí. También en Argentina y en Latinoamérica hemos sufrido algunos hechos lamentables con algunas dictaduras militares Ujú. que le han costado la vida a muchas personas, y el Ujú. arrebato de hijos de algunos Sí. desaparecidos, ¿no? Durante muchos años, por lo menos en Argentina, pero insisto, esto se ha dado en otros países en Latinoamérica, muchas abuelas, muchas Sí. madres han Sí. buscado y buscado a sus hijos que fueron arrebatados, a sus nietos que fueron arrebatados, Mm. y los han encontrado. Y cuando los han encontrado, les han devuelto el nombre original que ellas habían pensado. Ujú. O sea, les cambió el nombre, pero Ujú. lograron tener la identidad. Tener Ujú. identidad realmente te enseña un montón de cuestiones, porque te dice quién sos, Ujú. de dónde venís, y el Sí. saber de dónde uno viene lo ubica geográficamente hacia dónde va. O Ujú. sea, yo vengo de ¿Y acá dónde estás? y totalmente. Esa ubicación te la da la identidad. Cuando Sí. uno no tiene identidad y tiene problemas de identidad, uno realmente empieza a tener dudas y no sabe a dónde va porque no sabe de dónde viene y tampoco sabe dónde Tal cual. está. Tal cual. Cuando uno encuentra la identidad que Dios nos dio originalmente y la encuentra a través del estudio de la Biblia, Ujú. uno sabe de dónde viene. Yo vengo de la mano de Dios, que creó a Claro. mi antecesor, que fue en este caso Adán y Eva. Ujú. Sé a dónde tengo que ir. El plan original de Dios era que vivamos por la eternidad. Pero ¿dónde estoy? Ah, estoy en un Mm. mundo de pecado, caído. Ujú. Por Claro. eso sufro la muerte, las enfermedades, los dolores, las angustias. Todo producto del pecado, el alejamiento del ser humano con Dios. Ujú. Pero ¿a dónde voy a ir? Y voy a ir a la eternidad con Dios. Él me lo ofrece en su libro, al que tengo que aceptar por fe. Porque no hay un testigo ocular de la creación de Dios. No hay un testigo Claro. ocular que hoy puede decir: mira, yo estuve el día que Dios creó al ser humano, el día que Dios Ujú. separó las aguas, las Ujú. tinieblas, que formó, que creó, que ordenó. No hay. Bueno, las teorías de creación del mundo también tienen ese problema. Sí, sí. Las que no tienen base Ah, bíblica. en eso estamos de acuerdo también, inclusive. No hay cómo. O sea, aquellos que creen que venimos evolucionando de una especie, de un primate en este caso, tampoco Ujú. tienen los Sí. elementos como para probar realmente que venimos Ujú. evolucionando, y tienen tanta carencia como Ujú. aquellos que creemos por fe. Claro, lo nuestro es Ujú.
tenemos el texto bíblico, o sea, lo aceptamos Claro. por fe, pero ellos tienen una carencia aún mayor. O sea, Ujú. la ciencia tiene un montón de cuestiones por resolver para que la teoría, que es una simple teoría, acá es donde Exacto. muchos se confunden. Muchos aceptan una teoría como una verdad. Una teoría es Ujú. una teoría, no es una verdad. Ujú. La Ujú. teoría de la evolución no es una verdad, no es comprobable, No, claro, por lo ciento no es una verdad. claro. Entonces es una teoría, nada más que eso. Ujú. Bien. Me gustó esto de que la identidad nos ayuda, nos cruza pasado, presente y futuro, ¿no? Y esto de saber a dónde estamos hoy es interesante porque ahí tenemos un problemita, ¿no? Hoy estamos en un mundo de pecado, pero el objetivo de Dios es que nuestra identidad no sea basada en el pecado. Ahí estamos hablando de todo el proceso de restauración que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Ujú, Y el texto bíblico, básicamente la Biblia recorre eso, ujú. ¿no? Y ese es el plan de Dios. O sea, lo que dice la Biblia es el plan y cómo se fue desarrollando el plan de Dios para restaurarnos a nuestra verdadera identidad, que también es un pacto o es parte del pacto. Sí, sí. Cuando somos creados, y acá hay una cosa que es indiscutible, somos creados a imagen de Dios. ¿Qué significa esto? No que somos un calco de Dios, ¿no? Porque si ustedes están mirando Claro. esto por YouTube o por Facebook, se va a Ujú. dar cuenta que entre Lucho y yo hay una diferencia abismal en cuanto al color del pelo, en cuanto al color de la piel. En la altura no tanto, yo soy alto y Lucho también, o sea, Sí, no, pero hay no una tanto. diferencia. No tanto, sí, ¿verdad? Pero no La sos cámara petizo, ayuda. pero no sos La cámara petizo, ayuda. Lucho. Entonces uno cuando ve, ¿cómo somos creados a imagen de Dios? A ver, ¿y Dios a quién se parece más? ¿A Lucho? ¿O Sí, Lucho se parece más a claro, Dios? Hay una diferencia. claro. La imagen de Dios está dada en que tenemos las facultades mentales para pensar y tomar decisión y elevarnos mentalmente, Ujú, porque el hecho de ujú, poder pensar y razonar nos da la posibilidad que no tienen otros seres vivientes como los animales. ujú, Nosotros ujú. tenemos la posibilidad en nuestra mente de organizar ideas, de crear ideas, de establecer objetivos, bueno, intelectualmente, Dios nos creó con una libertad y con una capacidad que solo nosotros, no hay otro ser vivo dentro de la creación que tenga la capacidad que tenemos nosotros. Mira, me anoté una frase que me pareció tan buena, que dice, es la singularidad de la mente humana la que hace posible una relación sustanciosa con Dios. Es Creo que que es, eso explica todo, ¿no? es que es acá, es Sí. en la mente humana donde se desarrolla absolutamente todo, donde uno peca y Ujú, donde uno adora a Dios es acá. ujú, ujú, Porque uno dice, no, yo con mis manos, y la persona que no tiene manos, que no tiene, o sea, todo es ujú. acá en realidad, es en la Sí, mente. sí, sí. Y la relación con Dios se establece desde ahí. Ujú. Es más, la posibilidad de que exista la relación con Dios. Y si existe relación con Dios, entonces es donde Dios puede hacer desaparecer el pecado, la Exacto, separación. exacto, Si hay ex- relación, no hay separación. exacto. Ahí es donde está el plan, ese es el plan. Ujú. ¿Cómo restaura Dios eso que nosotros hemos perdido? Déjame leerte un texto bíblico, un texto, perdón, de un libro que se llama La maravillosa gracia de Dios, página 40. Ujú. Dice, creados para ser la imagen y gloria de Dios, como lo dice Primera de Corintios 17, 11, 7, perdón. Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino. Todas las facultades de la mente y el alma reflejaban la gloria del Creador. Adán y Eva, dotados de dones mentales y espirituales superiores, fueron creados en una condición un poco, me encanta esto, un poco inferior a Ujú. los ángeles. ¡Wow! ¿No? Un poco, apenas, un poquito. Fuimos creados con esa facultad. Ese era el plan original de Dios. Esa era la idea de Dios en el jardín del Edén. El hecho del diálogo, no digo cara a cara, porque la gloria de Dios es tan fuerte Ujú. que no nos permite a nosotros estar frente a la gloria de Dios. Pero No Adán y Eva, sabemos lo que es.
no lo podemos entender. Ujú, Pero Adán y Eva lo escuchaban a Dios. ujú. Sin la Biblia, ellos escuchaban a Dios directamente, dialogaban con Dios. Y esa es la idea de Dios para la familia humana, para toda la humanidad. El plan de Dios era establecer a este mundo, a esta raza, por la eternidad con esa libertad del diálogo Claro. constante. Hubiese Ujú. sido maravilloso. Ahora que mencionás esto, lo escuchaban a Dios y no tenían la Biblia. Vos fijate que creo que esto nos debería hacer validar mucho más y respetar mucho más la palabra de Ujú, Dios. Porque la diferencia es que ahora es escrita y en aquel momento era oral. Lo ujú, escuchábamos directamente, ¿no? ujú. Pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios. Exactamente. Por más que pase por manos humanas a la hora de escribirlo, transcribir y dicho en lenguaje humano, ¿no? A eso voy. Pero Bueno, es eh, importante que también validemos, le demos el valor que tiene. esta semana estamos en una semana muy especial porque estamos en Semana Sí. Santa. Ujú, Si estás escuchando el programa hoy viernes, es Viernes Santo. ujú. Eh, Hoy Es un día recordamos especial que recordamos. totalmente. Es el día en el que Ujú, recordamos la muerte de Cristo en la cruz. ujú, Cuando uno lee la Biblia, particularmente, nos hemos estado reuniendo en casas, en templos. eh, ujú. no digo iglesias porque las casas con personas son iglesias tanto como el Sí, templo con bien. personas. O sea, Bien, el bien. templo y la casa de los hermanos forman Me iglesias. encanta escuchar eso. Entonces, y sos bienvenido aquí en el sur, donde hay muchísimas iglesias, porque hay muchísimas casas de hermanos que se Ujú, juntan a leer la Biblia y son iglesias, la iglesia más pura en definitiva, es el ujú, jugo concentrado, ¿no? ujú, Bueno, cuando uno lee la Biblia, me pasó esta semana, al ir leyendo diferentes capítulos de los evangelios donde vamos repasando la semana previa a la muerte de Cristo en la cruz, donde uno se encuentra con lecciones que yo he leído y tal vez pasé por alto. Entonces, lo que quiero mm. decir es que la palabra de Dios es inagotable. Hay un texto Totalmente. bíblico que lo leí el año pasado y que no me dijo lo mismo que me está diciendo este año. Ujú, Y eso es ujú, asombroso, ¿no? Es asombroso. Por eso la palabra de Dios decimos que es viva. Porque si ujú. bien las letritas en hebreo y en griego en las cuales fue escrita la Biblia no fue alterada, pero la interpretación que uno le da tiene que ver con el momento de la vida que uno está viviendo, ¿no? Y Claro. cómo Dios le habla, tiene que ver con lo que uno está percibiendo, lo que uno está sintiendo, lo que uno está sufriendo en ese momento. Entonces, Ujú. Dios es tan inteligente que nos regala la Biblia, que está repleta de enseñanzas que nos van a acompañar durante toda nuestra existencia aquí en este planeta. Y eso realmente es maravilloso. Convengamos que yo creo que nosotros hoy día no creo que seamos capaces de soportar la voz de Dios en forma directa. No, estoy Para convencido de entender un eso. poco eso para entender un poco, es más, si en el Sinaí estaba velado como sonaba a truenos, Ujú. ¿no? Imagínate para nosotros hoy día lo que significaría, ¿no? Sebastián, tenemos que hacer una nueva pausa. Eh, de aquí en más, hemos hablado de esa imagen de Dios, de la identidad de Dios. Eh, ¿Para dónde vamos a ir? Bueno, vamos a hablar un poquito del propósito que tenía el árbol del bien y del mal, ¿no? Esta Uy. discusión, ¿no? El famoso árbol. Vamos a hablar un Me poquito de gustó, esto. me gustó mucho como el enfoque que se le dio en esta serie a este punto. Vamos a ir por ello. Más fácil de lo que pensaba. La pausa, ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Identidad, pacto, creados a imagen de Dios. Decíamos, en realidad es parte de lo mismo, ¿no? Porque el pacto de Dios eh, tiene sus raíces en que nos creó porque nos amó. Ujú. Y su Sí, sí. idea siempre fue seguir amándonos y nos sigue amando. Ujú. Nosotros fuimos los que faltamos al pacto, digamos. Exactamente. Somos la parte de las dos que falló. Ujú, Esto tiene que quedar claro, ¿no? Porque tenemos
la costumbre muy humana de excusarnos, ¿no? Yo no me equivoqué, yo no fallé, fue culpa de él, mía No, no. Sebastián, hasta casi utilizando el mismo argumento que mencionábamos hoy con el tema de la creación, ¿no? Eh, claro, nadie estuvo en el momento de la creación. ¿Vos estuviste? Yo no estuve. No, y en el momento de la caída, no, yo tampoco estuve, así que ¿qué culpa tengo? Claro, claro, ¿No? claro. Lo he escuchado a eso. Es una teoría, ¿no? Que anda, una teoría un poco que se desliga de lo que fue la veracidad de la historia, ¿no? Es una manera de pensar un poco superficial, muy de ahora, ¿eh? Muy de esta Sí, época sí, sí. posmoderna, ¿no? Donde todo es relativo y En que donde no nos queremos hacer cargo. no hay compromiso. Ujú. A mí, una vez hablando de este tema, alguien me dijo, lo que pasa es que nosotros estamos, imagínate, en un vuelo en el que vos no querés estar volando. ¿Te podés bajar? Sí, tal vez te podés bajar, pero no va a terminar bien. Ujú. Bueno, pensémoslo un poco así, ¿no? Es verdad. Y este vuelo comienza por este famoso árbol, ¿eh? Ujú. El árbol del cual hablábamos en el bloque anterior. Leo Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Interesante, ¿no? Esta prueba que Dios le pone. Y uno puede llegar a decir, qué malo que es Dios. Porque ¿para qué le puso el árbol ahí en el medio? Claro. Qué malo que es Dios, ¿no? Es una Porque forma solapada de decir es la culpa de Dios. la culpa no es mía, es de Dios, porque Él le puso el árbol en definitiva. Claro. Si él tanto nos amaba, no nos ponía el árbol y ya está. Ujú. Pero el hecho de no tener la opción, o sea, cuando uno no tiene opción, no tiene No sos libertad. libre. No sos Tal libre, cual. Ujú. no sos libre. Y Cuando que uno, era lo que se estaba discutiendo en las huestes celestiales sobre Dios. exactamente, la Que acusación, termina siendo Dios no nos ama en realidad entonces. O sea, uh-huh, Dios no es amor. uh-huh. Recordemos que la acusación que Lucifer hace en la rebelión en el cielo es Dios no es amor porque no te deja pensar por vos mismo. No sos libre. Si te Ujú. enojas y no pensás igual que Dios, te echa. No hay libertad. Entonces, ahí viene la discusión interplanetaria, el conflicto cósmico, tiene que ver con esto. El árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, era simplemente un elemento que venía a contribuir con la libertad que Dios te daba y el amor que Dios te daba. Porque Ujú. estamos hablando que no era 50% de árboles para comer y 50 estaban prohibidos. No. La cantidad es, yo no digo infinita, pero es muy grande. O sea, nosotros no tenemos la capacidad hoy, año 2021, de conocer la cantidad y la variedad de frutas y de alimentos que Ujú. sí tuvo Adán y Eva. Ujú. Vos estás en una zona, Sebastián, que es productora de frutas. Sí. Ahí tenés muchísima más cantidad de posibilidades de frutas que el tipo de fruta que tenemos acá nosotros en esta zona en Entre Ríos. Bueno, eh, aquello allá es nada al lado de la posibilidad que debe haber habido en el Edén. Completamente de acuerdo. ¿Mm? Si Cuando ya uno hay ve, diferencia, sí. cuando uno va a una chacra, aquí en la provincia de Neuquén, en la provincia de Río Negro, zona del Alto Valle, aquí yo estoy a orillas del río Limay y hay chacras, y hay una temporada que es la de las frutas, ay, se me fue el nombre, que tiene que ver con las frutillas, las cerezas y todas Ujú. esas frutas. Realmente es impresionante, ¿no? Lo lindo que es, lo sabrosa que es la fruta. Después viene otra parte, la fruta con semilla, la fruta con carozo, aparece la Ujú. pera, la manzana, el pelón, el durazno. De paso, algún día te voy a llevar el durazno japonés del cual te hablé alguna vez, que acá ya sí Bueno, se consigue con normalidad. Y uno empieza bien, a ver el damasco. Bueno, nada, yo acá tengo en la heladera y después de almorzar me voy a comer un rico melón que, mira. que crece aquí, ¿no? Y uno ve el melón, la sandía, y hablo de la fruta que nosotros tenemos aquí en esta zona de Latinoamérica, Ujú. pero más Ujú. arriba
allá en la Sí, zona de Brasil, la zona de ni Bolivia, ni hablemos. hablar en Ecuador, hay frutas que nosotros no conocemos. Ujú, Bueno, juntando todas estas variedades de frutas, no podemos hacer lo que era la verdulería del Edén. ujú, ujú, Entonces, sí. ahí uno O ve el sea, amor de Dios. la decisión que tomó el ser humano no tenía que ver con la falta de alimentos, Ujú. porque No, tenían todo. no, no, no. Uno solo era el que no. La, la prueba tiene que ver con la lealtad, Ujú, simplemente con eso. ujú, La lealtad que es producto del amor, ¿no? ujú, La lealtad, la fidelidad, lealtad, fidelidad, son todos derivados del mismo producto que es el amor. De ahí nace todo. y la decisión de haber comido, a ver, el problema es como el tema del pecado que hablamos programas atrás, ¿no? No estaba en el problema de que haya comido, estaba con que ya había decidido comer. Exactamente. Sí, sí, sí. El momento en el que toman esta decisión, en realidad cuando ya se empieza a alejar Eva y Ujú, llega hasta cuando llega al momento de que contempla la fruta, que de paso vamos a decir ujú. una cosa que no, espero que no ofenda a nadie, pero en ninguna parte de la Biblia habla de manzana, No, tal cual, tal cual. ¿no? Porque siempre por ahí se menciona la manzana, aquí que estoy en una zona, General Roca es la capital nacional en Argentina de la manzana, Ujú, y por ahí gente dice, mirá, la manzana, el animal tan... No es la manzana la fruta, no lo dice la ujú. Biblia, no sabemos qué fruta era, tal vez es una Sí, fruta que no existe más, es probable. pero era una fruta. El hecho de pensar a coquetear con el árbol ya es de pecado. Ujú, Morder la fruta fue el acto final del pecado, pero el ujú, alejamiento ujú, y el creer que uno podía estar en lugar de Dios, ese ya fue el pecado de Eva. ujú, ujú. Es ¿No? que el pecado es estar separado de Dios. Ujú. Finalmente, Eva se fue separando poco a poco hasta llegar a un momento en el que se confirmó la separación, nada más. Simplemente, simplemente. Y Adán, exactamente igual. Ujú. Fue el mismo proceso. Exactamente. Entonces, cuando ellos comienzan el proceso, están rechazando la voluntad de Dios. Ujú, Y eso es pecado. ujú, Separarse de Dios no es morder la fruta. Ya el hecho ujú. de no aceptar la voluntad de Dios y yo por mi Claro. propia voluntad decir, bueno, Dios me dijo que no ande por acá, pero vengo igual, total. Ya eso es Ujú, pecado. ujú, Ya eso es pecado. Entonces, a veces nosotros damos muchas vueltas sobre la idea del árbol, pero el árbol, ujú. en definitiva, simplemente cumplía una función pedagógica. Vos que sos profe, Claro, Lucho, el árbol era una claro. cuestión pedagógica. Sí. ¿Cuántas veces vos le exigís cosas a tus alumnos que en definitiva se las pones para cumplir una función educativa, para que ellos entiendan lo que es la responsabilidad, Ujú, lo que es el sacrificio, el esfuerzo, pero en realidad a vos no te varía en nada, no sé, la cantidad de las hojas que te pueden llegar a entregar para un informe claro, o la claro. fecha de entrega, sí, está bien, hay que poner Ujú, una nota, entonces, sí, sí. pero todo tiene que ver con una cuestión de responsabilidad, porque más allá Ujú, de que educamos a través de las diferentes carreras en una universidad, se educa a la persona en sí como un profesional. exacto. Y esta era la misma, esta era la misma función que cumplía el árbol, era el hecho Ujú, de generar amor, fidelidad, ujú, lealtad, compromiso hacia Dios por parte de la ujú. raza humana. Y que vos fíjate que, por el contrario de lo que decíamos recién, ¿no? Al comienzo de que para qué Dios le puso eso, o sea, sería responsabilidad de Dios, en realidad eso terminaba formando a la persona en una mayor muestra de amor todavía, Ujú. ¿no? Era un refuerzo a la muestra de amor de Dios. Vos te dabas cuenta que Dios te amaba en realidad más todavía, Ujú. no que era por culpa de él la caída. Nosotros vemos las cosas al revés, Exacto. Bueno, porque en realidad no nos queremos hacer cargo. completamente, iba a decir lo mismo, Lucho, es porque el pecado nos hizo esto, ¿no? El excusitis, ¿no? Me excuso por todo, no, fue Sí. la vida que me tocó. Ujú, ujú, Yo no soy malo, pero es la vida que me tocó, es la excusa. ujú, El pecado es ujú, eso, alejarse de Dios. Y el árbol, que no tenía ningún poder mágico ni nada,
simplemente Ujú. era una prueba de lealtad, una prueba de amor que Dios necesitaba tener con esta raza recién creada de sus propias manos. Ujú. Bien, o sea, estamos teniendo en cuenta y en claro que finalmente hablamos de lo mismo. Ujú. Todo el pacto partía o tenía su razón de ser desde el amor. Está bien, va a ser tema de la semana que viene, eso yo lo entiendo. Pero viste que vamos desmenuzando desde aquí esa idea también, ¿no? Ujú. Porque la Para pregunta, entender el que ¿qué ocurrió. ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Te parece, Sebastián, que hacemos la última pausa ya? Uy, ¿ya seguimos? Dale, te espero. Vamos. Y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Eh, el tema central de toda esta serie tiene que ver con el pacto, ¿no? Ujú. Recién, Sebastián, veíamos que, bueno, con el tema este de las cosas que discutimos que creo que no son el tema central, ¿no? Terminamos hablando del árbol, de qué tipo de fruta es y demás. A nosotros como seres humanos nos gusta distraer la atención de lo que es importante, ¿no? Es Sí, parte de la naturaleza caída que tenemos. Sería parte de esa razón por la cual no nos podemos bajar del avión, ¿no? esa. Este, pero eh, de alguna manera hubo un problema ahí en la relación con Dios, generado por nosotros. Ujú. Ya quedó claro que no fue culpa de Dios eso, ¿m? Sino que por el contrario, la presencia del árbol allí en el huerto del Edén, que terminó siendo una prueba, nosotros decidimos desaprobarla. Ujú. O sea, ni siquiera fue responsabilidad de Dios esto. Por el contrario, era un respaldo y un refuerzo a su muestra de amor hacia la humanidad. La esencia del pacto, en realidad digo yo, ¿no? Eh, pero la relación se terminó entonces o no se terminó. ¿Cómo sigue esto? Bueno, es muy buena pregunta esta, ¿no? A ver si la relación continúa. La relación quedó debilitada, la relación no Ujú, terminó, porque esa es la intención de Dios de este nuevo pacto, de este pacto, ujú, o ujú. de cambiar ciertas matices del pacto para que la relación vuelva a restablecerse. Claro, en ese paréntesis hay miles y miles de años para restablecer esta Claro, relación. claro, Desde sí. nuestra óptica es una cantidad tremenda, pero desde la óptica de la eternidad de Dios es una porción de Ujú, tiempo tal vez ínfima. sí. A ver, muchas veces hemos hablado del tema del gran conflicto. Ujú. Creo que hace unos meses atrás dijimos, el problema es que nosotros nos creemos el centro del gran conflicto y en realidad somos parte de los protagonistas nada Ujú. más, parte del elenco protagonista. Pero el gran conflicto empezó antes de esto de la creación y nosotros somos los únicos que nos subimos al avión de este gran conflicto. Ujú. ¿Mm? Sí, sí, claramente. Y tener esa perspectiva de que el gran conflicto no tiene que ver con nosotros, la raza humana, sino con Dios y la discusión cósmica que el Ujú. enemigo de Dios plantea ante el resto del universo, nos cambia la perspectiva completamente, porque ahora, bueno, no soy yo el centro del universo, no, no. Ujú. Dios es el protagonista al cual se lo acusa y nuestra conducta, nuestra respuesta, nuestras actitudes respecto a esa respuesta es lo que realmente ayuda a confirmar el amor de Dios. Por Ujú. eso no terminó la relación ha Claro. sufrido un impas, una separación producto del pecado, de un alejamiento natural que hace el pecado, y nosotros que nacemos con un cuerpo ya cargado de pecado, en una sociedad cargada de pecado, en un mundo completamente cargado de pecado, nos cuesta entender esto de esta relación. Y ahí está lo que vamos a disfrutar estos 3 meses, esta Claro, promesa claro. de este pacto eterno, o sea, Dios continuamente Ujú, renegociando la deuda que nosotros ujú. tenemos para que la podamos saldar de alguna manera. Y de paso, la deuda se salda aceptando la muerte de Cristo, ni siquiera tengo que poner dinero Ujú, yo. sí, sí. Mira, estaba pensando en esto justamente porque finalmente Dios tendría todo el derecho del mundo de decir, bueno, el pacto era un pacto de amor en el cual, miren, yo les di todo, eh,
Fíjense la hermosa creación que Ujú. tienen. Ustedes son los mayordomos de esto, tienen que cuidarla y tienen que beneficiarse de todo esto que yo les estoy dando. Tienen que crecer, yo voy a estar con ustedes. Claro, él tendría derecho a decir, bueno, se terminó el contrato porque vos decidiste no seguir con lo que había firmado, con Ujú. ese pacto de amor. Sin embargo, como Dios es amor, eh, hace todo este proceso de, bueno, las cláusulas, a ver cómo las reacomodamos, porque yo quiero seguir en relación con vos. Y es más, mira, se me ocurre, no tenés que pagar vos, pago yo, ¿no? Sí, sí. Es así. Es interesante, ¿no? Porque nos cuesta entender esto. Nuestra mente tan contaminada le cuesta entender esto, ¿no? Es un sacrificio seguir a Dios. Es un sacrificio aceptar esto. No, no, el sacrificio no es tuyo, no es mío, no es nuestro. El sacrificio ya fue hecho. Y seguir a Dios tiene una cuestión de lealtad y de decisión. Como al comienzo. Exactamente, ni más ni menos que volvemos al origen del pacto. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto, dice este libro que estoy leyendo, que es Primeros Escritos, página 146. Ujú. Cuando Adán y Eva fueron puestos en el hermoso huerto, Satanás estaba haciendo planes para destruirlos. Mm. De ningún modo podía verse privada de su felicidad esa pareja dichosa si obedecía a Dios. Satanás no podía ejercer su poder contra ella a menos que primero desobedeciesen a Dios y perdiesen su derecho al favor divino. Había que idear algún plan para inducirlos a desobedecer a fin de que incurriesen en la desaprobación de Dios y fuesen puestos bajo la influencia más directa de Satanás y de sus ángeles. Se decidió que Satanás asumiría otra forma y manifestaría interés en el hombre. Nosotros no tenemos registro de cuántos intentos ha tenido Satanás Ujú. para alejar a la primera pareja de Dios. No Ujú. sabemos si en la primera tuvo éxito o fueron muchos intentos, no lo No, sabemos y no necesitamos saber esos no. detalles. Simplemente nos alcanza con saber que Adán y Eva, nuestros primeros padres, tomaron la decisión, porque tenían la libertad de hacerlo, de Ujú. separarse de Dios. Y Ujú. producto de eso, ese pacto original se vio roto. Y Ujú. ahí comienza la renegociación. Los argentinos somos expertos en Claro. renegociar. Nos hemos criado escuchando la Sí, palabra sí, renegociación, sí. este nuevo financiamiento de deuda. Ujú. A mí no me entra, ¿no? Si tenés una deuda, que te la refinancien. O sea, si no pudiste Sí. pagarla, aquí te hace creer que vas a volver a pagarla con más Ujú. intereses y con. Bueno, Ujú. pero Dios refinancia nuestra deuda, nos reorganiza este contrato y nos vuelve a dar la posibilidad de tener al alcance la eternidad. ¿Por qué? Por un nuevo pacto que Él crea, en este caso con la humanidad que ya había elegido alejarse de Él. Ya, en base a esto que decís, que no entendés cómo es que se refinancia a alguien que ya se sabe que no puede pagar, como estamos hablando de la economía argentina, ¿no? Eh, Dios también sabe que nosotros no podemos pagar. Ujú, Entonces, Él encontró la solución a ese problema. ujú. Pago yo. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Porque frente al gran problema que tenemos del pecado, al gran problema que tenemos de la separación con Dios producto del pecado, él al rehacer el pacto, al alterar algunas cuestiones, porque en definitiva alguien tenía que pagar, lo paga Ujú. Dios con la misma sangre de Cristo, que es lo que estamos recordando en estos días, pero nos Ujú. permite la posibilidad de dialogar con Él, de hablarle a través de la oración, de tener la Biblia, de Ujú. tener nuevamente la esperanza de elegir, en este caso, ir al cielo por Sí. la eternidad, o sea, de vivir en la eternidad con Él. Ujú. Ujú. No tendríamos la chance de elegir, seríamos en No. este caso esclavos del pecado sin libertad. Por Ujú. eso la palabra restaurados, liberados, tiene que ver con Ujú. esto de la Semana Santa, que es el Exacto. momento en el que Cristo, con este nuevo pacto, con esta nueva posibilidad que Él nos da, nos ofrece otra vez la posibilidad de vivir por la eternidad con Dios y tener esa relación Ujú. que Él tuvo en el jardín del Edén. Decime si es muy loco lo que digo, pero la lógica te indica entonces de que si la deuda ya está paga, nosotros
deberíamos aceptarlo a Ujú. eso. El tema es que nuestra naturaleza está tan caída que nos cuesta aceptar ese pago que Dios ya hizo y de que tenemos la posibilidad de ser salvos, porque necesitamos que nosotros, nosotros estamos en la etapa en la que tenemos que darle permiso, y creo que es lo único que podemos hacer. Dios, por favor, restaurarnos para que podamos aceptar esa propuesta que vos nos hacés. Ujú. Sí. ¿Cuál es el gran problema que enfrentamos, Lucho? Yo. Exacto. Porque en este mundo donde el yo está tan decorado, tan adornado, yo soy el que digo, bueno, yo no sé si me conviene, no sé si soy tan pecador como para tener que hacer esto. Entonces, todo empieza a ser relativo, y cuando todo empieza a ser relativo, la fe empieza a ser debilitada y uno no siente la necesidad del pacto. Entonces, realmente esto de que todo, a ver, ¿será que es Adán y Eva capaz que es relativo, capaz que, bueno, esa idea nos aleja aún más de Dios, porque no hay opción, pecamos. Sí. Vivimos Sí. en un mundo de pecado. La única chance que tenemos de eternidad es aceptar las condiciones que Dios nos da y que encima son sumamente favorables para nosotros. O sea, vos sos Totalmente. culpable, vos pecaste, simplemente pidiendo perdón, aceptando la sangre de Cristo, volvés a tener la posibilidad de la eternidad. La tuvo Adán y Eva, la tuvieron todos los humanos que han vivido, que han existido desde Adán y Eva hasta el último que puedan hacer, hasta la venida de Cristo. Pero todo tiene que ver con esto de aceptar finalmente esta renegociación de deuda que el gran ministro de Economía Universal, que es Dios, ha hecho de manera magistral. Obviamente, alguien tuvo que pagarla la deuda y fue ni más ni menos que su hijo en la cruz, y eso es lo que nos da la chance de nuevamente restaurar esta relación rota, lastimada. Y pagó con amor. Es que la muerte de Cristo en la cruz no se podría dar si no fuera por un amor inmenso, sumamente inmenso. El mismo amor que tuvo al crearnos. Ni más ni menos. Ni más. O sea, eso es lo que hace que el pacto tenga las mismas raíces, ¿no? Que sea el mismo pacto, que han cambiado algunas condiciones porque nosotros lo alteramos, pero la esencia del pacto sigue siendo la misma, el amor creador de Dios, el amor restaurador de Dios, el amor, en definitiva, el amor. Bien, Sebastián, y la libertad. Completa. Es que van de la mano. Exacto, exacto. Próximo tema entonces, Sebastián. Me habías dicho que era... Conceptos básicos del pacto. Ya hablamos del origen, qué ocurrió, qué pasó, por qué hay un nuevo pacto, por qué el pacto, cuál. Bueno, pero vamos a ver de los conceptos básicos que tiene este pacto. Bien. Si tuviéramos que responder en pocas palabras, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Dios nos amó y ocurre que nos sigue amando. Exacto. Gracias, Sebastián. No, de nada, un placer. Saludo para todos. A cada uno de ustedes, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.